Buenos días, hermanos y hermanas. Espero que donde sea que estén, en casa, en trabajo, no creo, ¿verdad? Pero pues en su casa, en la casa de un familiar, en su carro, en su baño, en su cama, en su sala, donde sea que ustedes estén en este momento, no importa. Espero que se encuentren bendecidos, que se encuentren con mucha felicidad, con salud, con mucho amor ahí, con quien sea que está en este momento. Amén. Quiero que empecemos como siempre, ¿verdad? Antes del tiempo de la palabra, un pequeño tiempo de oración. Y a mí me gusta simplemente que le demos gracias al Señor. Y darle gracias. Alábalo. Si quieres, ahí donde estás, en tu casa o donde sea, levanta tus manos. Agradecele todas las cosas. No solo que ha hecho, porque yo sé que Dios ha hecho innumeradas cosas para cada uno de nosotros, ¿verdad? Dale gracias por eso. Pero no solo le des gracias por eso, dale gracias a Dios en esta mañana también porque, pues por todas las cosas que Él va a hacer. Él ya te hizo muchas cosas por las que puedes estar agradecido. Le puedes dar gracias probablemente por muchas cosas que Él está haciendo en este momento, que está trabajando en tu vida, que está cambiando en tu vida, que está moviendo, ¿verdad?, en tu vida. Pero en esta mañana, como te digo, si quieres levanta tus manos, cierra tus ojos o híncate o siéntate o como tú más fuertemente, más claramente, más intensamente puedas comunicarte con el Espíritu de Dios. Prepárate, dile gracias, Señor, por todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo. Y más que nada, Señor, gracias por todo lo que aún tienes planeado, destinado, todas esas bendiciones que aún están por venir. Amén. Denle gracias en esta manera. Gracias, Señor. Dale gracias por tu salvación. Dale gracias por tu familia. Denle gracias a Dios por todas esas cosas que ha hecho. Lo repito una vez más. Gracias. Solo dile gracias en esta mañana.
Dale gracias en esta mañana. Dale gracias a Dios por cada una de esas tribulaciones. Ya sé cómo suena eso, pero es algo que Dios está hablando en mi corazón, en particular en mi vida, pero creo que es algo también para ti. Dale gracias por esos fracasos, por esos dolores. Dale gracias a Dios. Porque con esos fracasos, con esos dolores, te ha convertido en hoy en la persona que eres. O quizás más bien te está formando, moldando, poniendo dentro de ese horno ardiente, dentro de ese calor, dentro de esa batalla. Pero lo hace porque un día, en algún momento, saldrás de ese horno fortalecido, un instrumento completamente nuevo, formado por las manos de Dios. Dale gracias. Gracias, Señor.
Dale gracias al Señor porque te escogió. Dale gracias porque Él no esperó a que fueras perfecto, a que tuvieras todo bien, a que tuvieras todo exactamente como debía de estar para decir a Él, a ella, yo quiero que me sirva. No. Dale gracias porque en tu momento más bajo, o quizás te sientes más correcto diciendo en tu momento más oscuro, en el momento más difícil de tu vida, cuando sentías que nadie te podía amar, cuando sentías que ni siquiera tú entendías tu propio valor, cuando te sentías lo más posiblemente alejado de Dios, dale gracias porque en ese momento ahí nadando dentro de ese profundo mar, no en tu momento de perfección, sino en tu momento de debilidad. Él dijo, Él me servirá, ella me servirá. Dale gracias porque aún sabiendo que tropezarías, aún sabiendo todo lo que posiblemente fuera a pasar, Dios dice, yo te amo, tú me servirás. Y Dios, yo te doy gracias por eso. Te doy gracias porque es en esos momentos, en ese momento en ese momento tú nos miraste. Nos miraste y dijiste, Él será mi siervo, ella es mi sierva.
A mi lado siempre caminará. Con la ayuda de mi mano siempre se levantará. Y cuando tenga sed, de mi agua siempre tomará. Gracias, Dios. Gracias por este tiempo de oración. Gracias por el tiempo de palabra que viene hoy delante de nosotros. Te pido, Señor, que seas tú y solamente tú hablando, Padre, en esta mañana, para que hables a nuestras vidas, Señor, a nuestras mentes, sí, pero más que nada a nuestros corazones. Gracias, Padre eterno, en el nombre del Hijo, en el nombre del Padre, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Pues Dios me los bendiga mucho. Dios me los bendiga mucho. Espero que en este tiempo de oración hayan podido simplemente soltar esa adoración de agradecimiento hacia Dios, ¿verdad? Espero que hayan tomado esta oportunidad para hacer eso. Pero bueno, lápiz o pluma, papel, cuaderno, donde sea, Biblia, ¿verdad? Lentes si los ocupas, vasito de agua, bebida preferida. Les daré unos segunditos para que vayan por esas cosas, estén listos, preparados enfrente de su teléfono, computadora, donde sea que estén mirando esto, televisión, y nos veremos para empezar este estudio que creo que nos ayudará a con más fervor decir gracias, Señor, por escogerme a mí. Pero ahorita llegaremos a eso, ¿verdad? Vayan por sus cosas y ahorita continuamos todos juntos. Amén. Gloria a Dios, hermanos, hermanas. Estoy seguro que ya tienen todos listos, que ya están preparados, ya están aquí. Como que, ¿de qué vamos a hablar? A ver, vamos. Probablemente ya vieron el título de este estudio, ¿verdad? Con el título del enlace, ¿verdad? Pero hoy de lo que estamos hablando es algo muy bello. Vamos a hablar, para ser un poco específico, vamos a hablar sobre un poco sobre la vida de Pedro, pero vamos a hablar sobre la vida de Pedro con un enfoque en lo que nos enseña sobre el tipo de persona que Dios llamó a servirnos, ¿verdad? Es decir, la vida de Pedro nos enseña sí, precisamente qué tipo de personas Dios llamó a servirlo, qué es lo que el perfil de alguien que sigue al Señor, por decirlo, o es llamado por Dios, ¿verdad? Pudiéramos decirlo así. Pedro, pues es obviamente uno de los discípulos, ¿verdad? Uno de esos hombres que estuvieron ahí con Jesús, parte de la iglesia, se podría decir antigua, o la primera iglesia, o la vieja iglesia, o no sé qué término prefieran, ¿verdad? Pero en esta
ah, iglesia cuando iba empezando, ¿verdad? Fue fundada por Jesús, obviamente, ¿verdad? Jesús puso esa fundación y se pudiera decir que la iglesia fue construida por pues, sus mejores amigos, por sus, si no mejores amigos, pudiéramos decir que sus amigos cercanos son hombres que caminaron con él durante todo su ministerio aquí en la tierra, los hombres que lo conocían, pues lo mejor que se le podía conocer a una persona, se pudiera decir, yo creo. Y lo fundó, la fundación fue Jesús, pero fue levantada la iglesia por los discípulos, ¿verdad? Las personas, se pudiera decir que son las personas, ¿verdad? Cuando hablamos de los discípulos, son las personas que Él escogió o quizás se diría mejor, son las personas con quien Él escogió vivir, personas normales, carpinteros, colectores de impuestos, doctores, soldados, pescadores, nada espectacular, nada fuera de este mundo, solamente un grupo de personas quien lo único que querían era decirle a todos todo lo que posiblemente pudieran sobre su amigo, quien iba a salvar el mundo, Jesús. Estas son las personas quien Jesús escogió. Yo soy un creyente, ¿verdad? De que no hay nada en la Biblia que no esté ahí con un propósito, ¿verdad? Es decir, no hay nada dentro de la Biblia que no nos enseña algo, ¿verdad? Eso, ¿por qué mencionarnos? ¿Por qué? ¿Qué nos enseña el saber que Jesús escogió gente normal? ¿Qué nos enseña eso? Pues diría yo, ¿verdad? Que nos enseña que nosotros fuimos escogidos para estar con Él, gente normal, ¿verdad? Yo creo que es algo que ya sabíamos, te escogí para avergonzar los fuertes, escogí para avergonzar los sabios, ¿verdad? Dios escoge a personas normales y Pedro es un gran ejemplo de eso, de una persona normal. Y yo me atreviera a decir que Pedro es una persona normal en quizás el nivel más alto posible. Vayan en sus Biblias al libro de Mateo, primeramente. Hoy en los versículos que vamos a leer nos vamos a mantener dentro de Mateo, así que ahí tengan Mateo marcado, pero lo primero que vamos a leer es Mateo capítulo 4 y vamos a ir a versículos 18 al 22. Amén. Es lo que vamos a leer primero, pero como les digo, Pedro es el ejemplo quizás más grande de que Dios escoge personas normales y de por qué las escoge, ¿verdad? Como les mencioné, ¿verdad? Carpinteros, coleccionistas de impuestos,
um, doctores, soldados, pescadores, gente normal. Pero de todas esas personas se pudiera decir, bueno, pues pescadores, quizás el más acá, ¿verdad? Más humilde a lo mejor. Eso nos agrega la razón que Pedro es un tan gran ejemplo, ¿verdad? Y veamos su vida, como les digo, para un ejemplo de por qué hemos sido escogidos nosotros, de el tipo la tipo de persona que Dios llama, ¿verdad? Veamos en Mateo 4, 18 al 22 lo que dice aquí. Dice: mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, perdón. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro era Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Y al instante dejaron las redes y los siguieron. Y dice en el 21, más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y su padre y los siguieron. Dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Pedro era un pescador, fue Dios por él. Simplemente como algo un poco extra, ¿verdad? Dice que de inmediato, ¿verdad? Me pregunto yo si qué tan de inmediato será que se fueron, ¿verdad? Yo no sé, la Biblia no es específico, ¿verdad? No sabemos si cuando dice inmediatamente, la Biblia quiere decir que pues, tomaron unos minutos y guardaron sus redes y abrazaron a su padre o se despidieron de su familia y luego se fueron, ¿verdad? O quizás, ¿verdad? No sé, nomás tiraron sus redes y se tiraron al agua y se fueron hacia Jesús. No creo que eso haya sido, pero no nos dice la Biblia que tan rápido se movieron, ¿verdad? Pero lo que sí nos dice es que si se fueron de inmediato, y eso nos dice algo muy importante sobre la mentalidad de estas personas. Es algo que les quiero llamar la atención. Y de nuevo, si Pedro es un ejemplo que personas normales como nosotros, normales, ¿verdad?, son los que son llamados por Dios, entonces Pedro también tiene que ser un gran ejemplo de cosas para nuestra vida, de cómo debemos de estar viviendo, ¿verdad? También eso debe ser, creo yo, ¿verdad?, algo, no solamente que es, pues es algo que nos habla sobre él, ¿verdad? Es algo, un ejemplo de que nosotros también podemos ser fuertes, pero también es un ejemplo de la manera que debemos de vivir, ¿verdad? Pero como les digo, en el texto original, ¿verdad?, de la Biblia, donde dice se fueron al instante, de inmediato, hay esa frase de inmediato o al instante es usado en otros instantes dentro de la Biblia, y cuando se usa en esos otros instantes dentro de la Biblia es usado para significar se fueron como se fueron al instante. En los otros momentos que se mira dentro de la Biblia, esto es usado para significar se fueron como dejando atrás, se fueron dejando atrás como si fuera para la muerte. ¿Cómo lo explico?
nos está enseñando aquí que estos hombres, que Pedro, ¿verdad? No nomás, tiró su red y se fue corriendo, sino que cuando Jesús lo llamó, se fue no pensando voy a ir a probar, sino se fue con una mentalidad de que me voy a seguir a un rey. No regresaré a mi vida anterior, ¿verdad? Y se fue, ¿verdad? Le dio su corazón al Señor y tomó una nueva vida. Todo es solamente para darles, ¿verdad? Un poco de, se pudiera decir, reflexión sobre quién Pedro era, ¿verdad? Hombre nomás, un pescador, pero no solo un pescador, sino un hombre que al ser llamado por Jesús dejó todo atrás para una nueva vida, ¿verdad? Quiero también aclarar, hermanos, que cuando digo que personas normales, y si tú miras esto y piensas, normales, es que tenemos que ser normales, ¿no? Por eso no tengo que ir a la universidad, porque tenemos que ser normales, porque son los normales los que escogen, pero o que no tenemos que ser de cierta forma, no sé, lo que estoy tratando de decir es esto, hermanos. Pedro no era un hombre educado, se pudiera decir. Él era un hombre de clase, se podría decir, trabajadora, humilde, ¿verdad? Pero si se fijan dentro de la Biblia, dentro de los versos que él escribió en la Biblia, sí, Pedro no era un hombre educado, pero tampoco era un hombre ignorante. Algunas de las cosas que Pedro escribe dentro del Nuevo Testamento son, bueno, dicen, ¿verdad? Yo no soy traductor ni leo griego, pero dicen que algunas de las cosas que él escribe adentro del Nuevo Testamento son algunas de las más difíciles de traducir en griego, ¿verdad? Es decir, que no era tonto, no, él era inteligente, pero no era educado como por ejemplo Pablo, ¿verdad? Quien era un hombre educado, de educación. Pedro era inteligente, Pablo era educado, ¿verdad? Mi punto con todo esto, donde está diciendo, pues, ¿qué tiene que ver todo esto? Es que Pedro era un hombre humilde, un hombre normal, no un hombre ignorante, un hombre muy inteligente, simplemente un hombre educado, ¿verdad? ¿Y qué nos enseña eso? Porque lo menciono por esto, porque muchas veces decimos, es que yo no puedo predicar, o yo no puedo hacer X cosa, o yo no puedo evangelizar porque yo nunca he ido a la escuela para hacer eso, yo no he aprendido, yo no tengo este diploma o este título o esta cosa o este estudio. Pedro tampoco lo tenía. Y aún así, como les digo, dicen que algunas de las cosas que él escribió son de las más difíciles de traducir en griego en el Nuevo Testamento. O sea, Pedro no fue un hombre educado, pero tampoco fue un hombre ignorante. Era un hombre inteligente, más no educado, ¿verdad? Esto
Es que me llama tanto la atención, me pone a pensar, ¿verdad? Porque piensen en el significado de esto. Fueron los primeros elegidos, los primeros discípulos llamados. Sí, claro, se pudiera, ¿cómo se dice? Se pudiera decir que sí hubo discípulos, aparte de Pablo, que fueron educados, y sí, cierto. Pero pongan atención al significado de que estas fueron las primeras personas que escogió. Jesús, Hijo de Dios, ¿verdad? Rey, Él es Rey. Él pudo haber ido a la sinagoga, pudo haber ido a cualquier lugar de estudio donde había gente altamente educada con la palabra de Dios, fariseos o gente educada con la palabra, ¿verdad? Pudo haber ido y pudo haber él como rey escogido de esas personas para ser sus discípulos, ¿verdad? Pero en vez de hacer eso, Jesús se para frente al agua, ¿verdad? Jesús, el ser más poderoso que ha caminado esta tierra, el superhéroe más magnífico, un hombre al que la creación se hinca y adora, un ser que tenía cada y todos los recursos en todo el universo ahí a la punta de sus dedos. Este hombre, Hijo de Dios, se para en la playa mirando a estos hombres no educados. De nuevo, no significa que tontos o ignorantes o no inteligentes, pero no educados. Estos hombres los mira tirando sus redes hacia el mar, desesperadamente esperando agarrar algo, porque pues así sobrevivían, de esto vivían, ¿verdad? Este era un ser, Jesús, el ser más grande del universo, de toda la creación, mirando a estos pequeños hombres. Y piénsenlo, ¿verdad? Jesús pudo haber tomado un pescado y manifestado un pescado del aire. ¿Verdad? Pero aún así nos mira y hace lo mismo que hizo contigo. Piénsalo, ¿sí o no? Se para delante de ti y dice: tú, hey, tú, no te hace caso, tú, o quizás más bien en este momento, así como llamó al empezar a estos humildes hombres, en este momento quizás también está diciendo: tú, 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 tú y tú, vámonos, es tiempo de trabajar. Es lo que hizo con ellos básicamente.
Tú y tú. Vámonos, tú. Pero ¿por qué se fueron así? ¿Por qué nosotros al ser por fin, por qué nosotros al por fin poder escuchar ese llamado de Dios, nos corremos hacia Él? Porque aún con todas sus fallas, ¿verdad? Supieron quién era Jesús, reconocieron. Pedro, estos hombres, entendía que había algo especial sobre Dios. Y por eso dejaron todo. Piénselo, Pedro era un pescador ya experimentado, ¿verdad? Él conocía los hábitos de los pescados y Jesús ya, ¿verdad? Te tiene ya, es lo que él hace, y Jesús le dice, vámonos a pescar hombres. Jesús le pide que se vaya con él a hacer algo que en realidad no es racional si lo pensamos. Va en contra de lo que la sabiduría convencional te diría que es correcto. Pero piensa esto: si todo lo que si todo lo que Dios te pidiera que hicieras tuviera sentido, si todo lo que Dios te pidiera que hicieras fuera fácil, si todo lo que Dios te pidiera que hiciera no involucrara batallar, si todo lo que Jesús te pidiera que hiciera, decir, sí tiene sentido, claro. Pero no, ¿verdad? Muchas veces nos dice, así como lo dijo Pedro, hey, deja tu trabajo. Y hay personas que les han literalmente dicho esto, ¿verdad? Deja tu trabajo, toma tu familia y nos vamos a ir y te vas a ir a X país a servirme ahí. La gente que tiene la fe para seguir ese llamado, ¿verdad? Porque, wow, porque eso no tiene sentido cuando lo piensa uno, ¿verdad? Pero ahora toma eso y piénsalo así. Si cuando Dios te llamara, ¿verdad? En vez de llamarte como ha llamado a estos hombres y mujeres de fe que se ha convertido en misioneros y eso, ¿verdad? Si en vez de llamarte a ti así, te llamara simplemente diciendo, hey, mira, nos vamos a ir, te vas a ir con tu familia a otro país, pero en ese país tu trabajo te va a mandar ahí, y como ya vas a estar ahí trabajando, pues quiero que aproveches y hables de mi palabra ahí en ese otro país. ¿Sabes? Que me sirve. ¿Sabes? Gracias. Bueno, pues tiene sentido. Mi trabajo me va a mandar a este lugar, me promociona un trabajo, llevar mi familia, yo estaba trabajando, pues aprovecho y hablo de la palabra de Dios. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Verdad? Fácil. ¿Toma fe eso? No, ¿verdad? Pero decir, voy a dejar mi trabajo, voy a dejar mi hogar, y no solo yo, sino yo y mi familia, nos trasladaremos a un nuevo lugar que no conocemos. Eso toma fe.
Por eso es que a veces las cosas, ¿verdad? Y es la razón que les digo que la vida de Pedro nos enseña mucho a nosotros, ¿verdad? Ahí nos enseña eso también, ¿verdad? Pedro le dijo, hey, vámonos, te enseñaré a pescar algo, otra cosa, ¿verdad? Pescar hombres. Pero se levanta y se va, ¿verdad? Y donde dejó su trabajo, dejó su hogar y dijo, vámonos. Eso toma fe. Ahora imagínense si Jesús hubiera dicho, Pedro, construiremos una iglesia aquí enfrente del mar y mientras que no estemos predicando, pescarás y así ganaremos la vida. Ah, Simón, claro que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso no toma fe, es fácil. Aquí estoy, todavía estoy pescando, tengo garantizada mi vida, pero no. Jesús lo llamó a hacer algo grande, la misma manera que lo hizo contigo. Jesús le dice, así como te dice a ti, ven y haz esta cosa que no tiene sentido. Predicar no tiene sentido eso, yo nunca me... No, claro que no. Ven a hacer lo que no parece posible, lo que no tiene sentido. Porque a eso es lo que nos llama Dios. Di como Pedro le dijo a Jesús, porque tú lo dices, entonces lo haré. ¿Verdad? Pedro, después de esto, el resto de su vida se la pasa hablando sobre Jesús, comunicando lo que él aprendió, ¿verdad? Les dije que la vida de Pedro nos enseña quién escoge, qué tipo de personas escoge. ¿Por qué es importante esto? Porque, hermanos, vayamos a Mateo 14, 22 al 36. Vayan ahí en su Biblia, vamos a continuar hablando, ¿verdad? Pero simplemente para que ya lo tengamos listo ahí, ¿verdad? Vamos ahí, Mateo 14, 22 a 26, ¿verdad? Les dije, la vida de Pedro nos enseña quién escoge, porque es importante, porque a veces, en particular a lo que vienen los ministerios, decimos, no, es que yo no, eso no es para mí, porque yo no estoy educado, yo no tengo esto otro. Pedro, y esta idea de que quien escoge nos enseña que no ocupas eso, ¿verdad? Tú dices, yo soy, no puedo, quiero predicar, quiero evangelizar, quiero esto, pero no tengo esto. Nos enseña que no ocupas eso. Dios te llama a ti para enseñar, pues tiene un propósito, ¿verdad? Para hacerlo. Y más que eso, la vida de Pedro nos enseña algo. Aquí en Mateo 14, 22 al 26, como les decía, nos habla de cuando, bueno, hasta el 36 es en realidad, ¿verdad? Pero nomás no quiero que lo apunten ahí. Ya es algo que hemos leído antes, ya lo conocen esa historia, estoy seguro, ¿verdad? Están en los barcos, ¿verdad? Y los mandan los barcos a los discípulos, se van ellos, y luego ven están en tormenta, ¿verdad? Y ven a Jesús caminando sobre el agua. Pedro, ¿verdad? Le dice Jesús a Pedro, no tengas miedo. Y dice Pedro, si tú me dices, yo voy para allá, básicamente, ¿verdad? Jesús le dice, pues vente, cáile, vente.
Pedro sale del barco y empieza a caminar en la agua. Empieza enfocado en Jesús. Pero las olas lo empiezan a distraer. Y empieza a hundir. Y le grita a Jesús para que lo salve. Y Jesús toma su brazo y lo saca. Y Jesús voltea a Pedro y le dice: ay, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Se fijan que Pedro estaba bien cuando él estaba enfocado en Cristo? De nuevo, que nos enseña su vida sobre la de nosotros. Cuando él estaba enfocado en Cristo, él estaba bien, caminó sobre el agua. Igual nosotros, ¿verdad? Pedro se salió del barco. Los demás de los discípulos no. Ellos se sentían seguros dentro de un barquito en medio de la tormenta, que dentro de los brazos del que podía silenciar la tormenta en un instante. Y a lo mejor estamos diciendo: pues yo me hubiera salido del barco. Pues de veras, a lo mejor tu barco es tu casa, o tu carro, o tu trabajo, o tu dinero, la manera que tú dices que es correcto adorar, tus amigos, tu familia, cualquier cosa que a lo mejor te hace sentirse cómoda, seguro. ¿Cuántas veces no nos distraemos por lo que está pasando alrededor de nosotros, por cada una de esas cosas que acabo de decirle? ¿Verdad? No es que le hizo caso a las olas Pedro, es que les tuvo miedo. Y cuando nosotros tenemos miedo, cuando la duda empieza a subir en nuestros corazones, es cuando empezamos a hundirnos dentro de esa agua, ¿verdad? Pero pues Pedro toda su vida, como les digo, nos enseña eso. Fue un hombre humilde, no ignorante, no tonto, inteligente pero no educado. Fue un hombre que tenía fe pero dudó. Fue un hombre que con fervor trató de defender a Jesús hasta cortándole la oreja, ¿verdad? A un soldado. Quien fue el mismo hombre que 3 veces negó a Jesús. ¿Verdad? No sé si les suene conocido, a lo mejor, ¿verdad? Cuando Jesús caminó sobre el agua, Pedro quiso hacer lo mismo. Durante la transfiguración fue Pedro que reconoció a Moisés y Elías. Pedro estuvo con Jesús, cerca de Jesús, en cada paso del camino que tomaron. Y aun cuando lo negó, pues de perdida Pedro todavía estaba ahí, los de otros discípulos se habían ido. Pedro es un ejemplo de las personas que Dios escoge
porque Pedro es un ejemplo de entusiasmo, pero también de debilidad. En un momento Jesús hablaba bien de él y en el próximo lo regañaba. Es el ejemplo más grande que podemos tener de un discípulo que está en desarrollo, de un discípulo que por el poder del Señor resucitado puede levantarse, triunfar sobre sus propias fallas, y en el caso de Pedro, quien pudo triunfar y convertirse en una figura fuerte, conocida, importante dentro de la iglesia. Pedro es un ejemplo de quien escoge Jesús, de quien escoge Dios, porque tú eres como Pedro. Eres imperfecto, tienes tus dudas, tienes tus fallas, tienes miedo, pero Dios te está formando. Dios te está desarrollando para ser ese discípulo que aún con sus fallas, que aún cuando se cae, que aún cuando llora o duda o grita, será siempre el discípulo que también se levanta y sin importar su vida.